Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy tenemos la primera ronda del campeonato uruguayo. Estamos en la página de nau64.com donde van a encontrar toda la información, no solamente este video, sino también las partidas. Ahí pueden ver la tabla de posiciones y por supuesto tienen todas las partidas para poderlas mirar y observar todo lo que ustedes quieran, valga la redundancia. Bien. A través de esto vamos a analizar el primer juego, ¿les parece? Del encuentro. Bueno, les cuento que el primer encuentro entre López Zampulla y Hoffman fue postergado, o sea, esa partida no la tenemos. Sí tenemos las tablas que se producen en el encuentro entre Nahuel Díaz y Matías Michailov. Se llegó a esta posición donde las blancas parecen estar un pelín mejor, pero lo cierto que después de torre B8 y torre E8 se repitió la jugada varias veces y esto concluyó con un empate. Bueno, esta es la posición donde Bernardo Rosselli, el múltiple campeón uruguayo y favorito, uno de los favoritos para ganar este certamen 2021, se enfrenta nada menos que Sebastián Granada, que quizás usted lo conoce más como Gato Corbis. Ayer inclusive estuvo jugando el domingo de noche con nosotros en el Uruguay Open, ¿sí? Lo cierto que después de terminar el match le dije, ¿qué haces jugando el match con nosotros? Me sorprendiste, pensé que ibas a estar descansando o preparando la partida de mañana. Y me dijo, no, yo siempre que puedo juego. Así que bueno, un fuerte abrazo para Sebastián, que sé que hizo un esfuerzo tremendo ante otro compañero como es obviamente Bernardo Rosselli. Lo cierto que la última jugada de Bernardo, saben que fue un error, ¿sí? En esta situación parece que las negras están un pelín mejor, pero había que jugar increíblemente B6. Según Stoffich, esta es la jugada clave de la posición. Después de pensar un poquito, me doy cuenta que la idea de Bernardo está bien, ¿sí? Atacar y obligar a este peón a moverse, o quizás hasta mejorar el caballo por la casilla de 5, con lo cual pondría a las blancas en un gran aprieto. Pero lo cierto es que acá Sebastián jugó F4 y ahí sí, la victoria fue contundente para las negras y cada vez se sacó más ventaja, ya que la entrada de séptima nunca llegó y como pueden observar después de rey C5 todo se frenó con H6, una forma clásica de parar los peones doblados cuando hay una mayoría. Se puede observar también por ejemplo en la variante del cambio de la española. Después de la captura en H6 el alfil se retiró y torre G3 y acá Sebastián decidió abandonar. Pero vamos a ver qué significa, qué quería decir Stoffich o la maquinita que usen acá en chess.com. ¿Por qué se dio tan así bruscamente la barrita a moverse? Lo cierto es que acá las blancas tenían una jugada que era G6, que es un poco extraña al principio, porque después de esta toma diríamos que los peones quedan muy fijos. Lo cierto es que acá ante la amenaza H5 y H6 la única jugada que tienen las negras es caballo H6 y el negro no la tiene fácil porque tiene una torre de menos y el golpe C4 no está funcionando porque después de los cambios siempre hay un torre por B4 intermedio. Entonces, tras esto, las blancas pueden aprovechar esta posición con una jugada brillante que es A5, que por ese motivo, ¿sí?, las negras debían haber jugado B6 para evitar este golpe. Ustedes dirán, ¿pero qué significa esa jugada? Pues ya lo vamos a ver. Supongamos que las negras hacen un movimiento, por ejemplo F5, para quitarle la casilla E4 a las blancas. Y ahora las blancas van a realizar una jugada. Supongamos que torre A1 parece apresurada, ¿sí?, porque hay siempre ese C4 y ya torre por B4 deja de funcionar. Entonces supongamos que hacemos F4 o mejor aún H5, hagamos H5, esta jugada más interesante porque aprieta al caballo, impide que este se mueva, aunque no tiene muchas casillas, vamos a decir la verdad, y sobre todo ahora si las negras intentan traer el rey, ¿sí?, no solamente que podemos jugar F4, sino que podemos intentar la jugada torre A1, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque tras C4 peón por alfil E2, ahora las negras tienen problemas si le juegan a 6. Entonces, volviendo un poquito para atrás, hay un torre A3 ahí de las negras. Volviendo un poquito para atrás, contra rey de 6, supongamos que las blancas lo hacen
o alfil E2 para salir de esa amenaza de C4, o mismo F4 como les indicaba antes. Pero creo que alfil E2 es una jugada bastante interesante, porque a pesar de que el rey entra, ahora sí torre A1 está funcionando. ¿Por qué? Porque contra C4, al no tocar el alfil, ahora las blancas, después de peón por peón, tienen el golpe A6. ¿Sí? Ahí me está diciendo la máquina que hay otra jugada, pero no sé cuál es, ¿sí? Pero supongo que esta jugada es suficientemente interesante para el conductor de las blancas. O sea, la idea venía por ahí. Tampoco vamos a explayarnos demasiado en la posición, pero para que entiendan que el conductor de las negras pudo haber, por decirlo de alguna manera, embarrarla. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Estamos en la posición clave entre Nicolás Ulaneo, jugador sanducero, con Luis Rodi, ¿sí? Maestro internacional que reside en Brasil. Y en la siguiente posición parece ser que las negras, ¿sí? Debían haber jugado dama por B2, ¿sí? Más allá de que, bueno, viene dama E6, el rey se esconde y bueno, se puede capturar el peón de F5 e intentar alguna idea con torre D7 y dama F7. Lo cierto es que Rodi no juega dama por peón, juega caballo F8 y vamos a ver ahora las blancas qué bien que juegan. Después de B3, las negras hacen una jugada bastante natural que es para activarse en el flanco dama, pero ahora después de C5, ¿sí? No solamente sella que la dama no pueda regresar, sino que lo más importante se cede las casillas C4 para el alfil, como vamos a ver ahora. Después de A4, alfil F1 se cambió ahí en B3 y tras H6, ¿sí? La otra jugada podía ser dama I4, pero claro, este final, después de este jaque intermedio y traer por ejemplo el rey, esta posición es muy superior para las blancas porque las negras no pueden abandonar la casilla D8 y el caballo no puede abandonar la defensa de la casilla D7 por ambas por la entrada de la torre, ¿verdad? Entonces, volviendo a la posición, Rodi jugó H6, pero después de este jaque y la entrada de la dama, el peón de F5 está en graves problemas. Tanto es así que después de caballo G6, dama F5, torre F8, acá las blancas tienen ya para definir la partida con alfil F7. Se demoran un poquito más, pero no cambia el resultado. Porque a pesar de que parece que hay alguna actividad, en realidad las negras están totalmente atadas. Se viene en cualquier momento el alfil D3, ¿verdad? Que no solamente clavaría el caballo, sino que cedería la casilla C4 para la dama. Se pueden venir ideas sencillas como H4 y H5. H5 para evitar esto último. Y tras alfil D3, ahora Nicolás lo hace muy sencillo. Cambia en G6, clava, obliga al cambio de piezas y entra en este final totalmente ganado, que obviamente con un peoncito de más lo terminó ganando. Buen triunfo de Nicolás, que aprovechó el desliz de Rodi al mover el caballo hacia la casilla F8. Nos vamos al encuentro que sostuvieron el maestro internacional Claudio Coppola contra el varias veces campeón uruguayo de San José, ¿sí? El Maragato Manuel Larrea, en donde se jugó un ataque, la variante Pano, ¿sí? de la defensa india de rey. Y momento importante, normalmente en estas situaciones la jugada es B5, es la jugada que busca continuamente el negro y que marca la idea. Lo que pasa es que claro, B5 capaz que tiene algunos inconvenientes, o aparentemente le pareció a las blancas, a las negras que tenía algún inconveniente, porque hay un rayo X y algún caballo H4 podía molestar. Lo cierto es que las negras jugaron damas D8, una jugada un poco sospechosa, ¿sí? Intentando quizás alfil H3. Lo cierto es que después de D5 el caballo no tiene buenas retiradas, se vino a A5 y esto empeoró un poco la posición. Y acá las blancas hicieron una brillante idea de, al darse cuenta que el caballo en A5 está en el aire, jugando E4, nada de defender el peón. E4 está muy bueno porque no se puede capturar dicho peón, porque después de caballo por caballo ven que el caballo en A5 está en el aire, ¿verdad? O sea, podría seguir alfil por E4, dama por A5 y las blancas tienen una clara pieza de ventaja. Entonces, ante eso, las negras no les quedó más remedio que retroceder con el alfil, pero ahora caballo E2, otra jugada muy buena donde toca el caballo y tras B6 las blancas expulsaron al caballo a una muy mala posición y las blancas lograron una posición muy superior, ¿no? Tienen la entrada en C6, tienen el golpecito de 5, siguió E5, una jugada que normalmente uno hace cuando está en una situación tan apretada.
Acá capaz un pelín mejor jugar alfil por E6, pero a todo eso parece dudoso porque el caballo C6 queda muy bien. Y tras este golpe, caballo H5, caballo C6, las negras decidieron en este momento no mover la torre. Decidieron entregar la calidad. Lo cierto que esta posición Manuel resistió bastante, pero la calidad es la calidad y terminó ganando el maestro internacional. Bueno, vamos a la partida en donde el maestro FIDE Diego Carbone se enfrenta al candidato maestro Facundo Vázquez. Esta es una posición bastante crucial donde el blanco jugó caballo E5, ¿sí? Obviamente acá intentando el doblete, las negras se defendieron y las blancas acá jugaron alfil D5. El tema es que después de alfil por D5, las negras jugaron alfil B5, retiró el alfil y el alfil negro parece estar en una posición un poco floja, ¿sí? Pero en realidad no pasa eso, ya que no pasa demasiado, ¿no? En realidad en esta posición las negras se defendieron muy bien, activaron las piezas tocando D4, por más que las blancas entraron en séptima, se simplificó mucho el juego y todo terminó en unas tablas jugadas después. Pero quería marcar un poco el rumbo en la jugada 17, que creo que las blancas pudieron tener un pelín más de ventaja jugando caballo por A7. La idea de caballo A7 es que en caso de que las negras jueguen alfil E2, torre F1, el alfil tiene pocas retiradas. Lo cierto es que si el alfil vuelve a 6, bueno, además está a decir que contra alfil C4 se puede entrar en ese final de caballo por alfil, caballo por, y las blancas ahí tienen algún caballo C6 siempre en el aire o un B3, ¿sí? Y los caballos negros están medio mal, pero quizás hubiera sido la jugada más correcta. Lo cierto es que con la natural alfil A6, las blancas aquí pueden jugar caballo a C6 para sacar dicha pieza y tras torre de A6 jugar torre a C1 y entrar en esta posición, ¿no? En este final, ¿correcto? Donde podríamos decir que las blancas tendrían algunas chances de victoria. Se está intentando jugar B4, ¿sí? Se está intentando jugar B5, inclusive alfil por D5 y bueno, lo cierto es que la posición se podía haber jugado un poquito más. No había mucho que decir de la misma. Lo cierto que, como dije anteriormente, la posición terminó en tabla. Bueno, espero que les haya gustado el pequeño resumen. No quise explayarme demasiado en las variantes para no hacer el video tan largo. Ya llevamos casi 15 minutos. Y nada, aquellos que quieran pueden ver las partidas completas, por supuesto, en la página de Nau64. Y cualquier comentario que quieran dejar, bienvenido sea. No se olviden de compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Nos vemos mañana en la segunda ronda. Que pasen lindo. Chau, chau.